Hola chicos, espero que estén bien. Yo extraño mucho cada uno de ustedes y me gustaría compartir un testimonio. Y para aquellos que hablan español, por favor, perdónenme porque estoy aprendiendo, pero me gustaría decir que el miércoles pasado 10 días atrás tocamos para la alabanza aquí afuera de Spring y yo estaba tocando por como 30 minutos la guitarra y había tiempos, no tocaba por mucho tiempo, solamente una, dos alabanzas en la casa y después ya no tocaba. Pero ahí tocamos por 30 minutos y ya el próximo día mi dedo que atrás de la guitarra de la mano izquierda empezó a doler. Y, ok, yo dije, mira, es normal porque ya no has visto un tiempo, va a me doler. Pero continuó a doler y yo también no estaba muy preocupada con esto porque ya estoy acostumbrada, tengo dolores en mi cuerpo frecuentemente y no voy a ser una persona que voy a me parar de hacer nada por esto. Pero hoy por la mañana yo amanecí con más dolor en este dedo y yo dije, ok, ya me basta porque 10 días ahorita están en la hora de parar este dolor. Y durante la clase de Héctor yo pegué una pomada como un rub y empecé a pasar en el dedo y a orar. Pero también estaba haciendo notas y todo, entonces estaba concentrada con esto, pero también orando y pidiendo para Dios. Y ayer lo tenía pedido también para Dios en mis oraciones. Y yo oré mucho ayer por muchas cosas, pero también oré que enviase sus ángeles para me sanar de muchas cosas físicas. Y durante la clase de la pastora Mercy, cuando ella empezó a predicar y también empezó a profetizar sobre las vidas de algunos evangelistas, ella empezó, yo empecé a sentir mucha unción y sentí que una presencia muy linda estaba aquí en mi casa y sentí que Dios la estaba ungiendo mucho para poder pasar para nosotros esta unción. Entonces, conforme ella fue orando por las personas, yo ya estaba recibiendo también. Pero no pensé en nadie después y me fui a bañar después de la clase. Y cuando estaba bañando, yo abrí una cosa de shampoo y reparé que mi dedo no me dolió. Pero yo estaba conviviendo con este dolor por como 10 días. Entonces yo dije, Dios, ¿me sanaste? Y puedo decir para ustedes que como 95% del dolor ya se fue ahorita. Entonces me fui de más dolor por la mañana y ahorita casi nada. Y entonces me gustaría de compartir con ustedes para decir que Dios es fiel. También gustaría de compartir que ayer yo tuve un sueño en que yo estaba hablando de la palabra de Dios para como 2, 3 personas más jóvenes que yo, como en los 20 y pocos años, como muchos de ustedes. Y yo decía para ellos, mira, tú necesitas de mirar a la vida de las personas que eran los avivalistas, que fueron usados mucho por Dios en los movimientos de avivamiento. Porque ellos, su vida era totalmente en oración. Estos pasaban horas a orar. Esto yo hablaba en el sueño para estos niños, para estas personas tan queridas. Ellos estaban impresionados porque yo hablaba como alguien que ya tenía experiencia y que también sabía usar la palabra, pero
yo estaba queriendo que ellos focasen en la importancia de la oración. Porque sí, la Biblia, la palabra de Dios es la ancla y es muy importante, pero Dios quiere que nosotros empecemos a orar para plantarnos la cosecha que va a acontecer en el avivamiento, que mucho probablemente, que yo creo que va a ser el último avivamiento antes de la venida de Cristo. Y yo tengo un grupo en WhatsApp que se llama Que Venga el Avivamiento. Ya hacen como 3-4 años que siempre predico la palabra todos los días. Pero siempre orando también para que venga el avivamiento. Y en estas palabras que yo prediqué hay tiempos que Dios me direccionaba a estudiar la vida de los avivalistas, de los grandes avivalistas del pasado. Y nosotros podemos ver que sí, que la oración era la base de todo lo que hacían. Eran muy usados por Dios, sí, pero oraban mucho, estaban siempre en constante oración con Dios. Claro, también siempre leyendo la palabra de Dios. Pero Dios, pienso que está hablando en esto. Una otra cosa que quiero compartir es que había un evangelista, un gran avivalista, John G. Lake, que fue una bendición. Pero quiero compartir con ustedes que su primera esposa se murió de hambre, dicen que fue de hambre y de malnutrición ahí en África. Ellos vivían para el evangelio, hacían todo para Dios, todo. Y ellos fue muy convencido, John G. Lake, después que su esposa se murió, porque ellos no estaba en la casa cuando se murió, estaba predicando por la África. Y ellos cuando volvió y vio que su esposa había morido de malnutrición, ellos fue muy convencido y empezó a trabajar en su propia vida. Y yo pienso que Dios ahorita está haciendo el contrario, porque ahí John G. Lake empezó a ser muy usado con milagros y también su esposa era una bendición, una bendición. John G. Lake oraba por las personas por sanamiento, ¿ok? Y hacían filas y filas de personas que venían de todo lugar para su casa. Y ellos oraban por ellas en la frente de la casa, pero las que no eran sanadas entraban en la casa para un cuarto que ellos tenía especial para esas personas que no eran sanadas, pero muchas ya eran sanadas antes. Y después de orar por todas las personas de las filas muy rápidamente, que muchas eran sanadas, entonces él entraba en la casa con su esposa y los dos iban de persona en persona en este cuarto y la esposa profetizaba sobre la vida de esta persona desde una detalle, los problemas, y muchas veces eran cosas que la persona necesitaba liberar el perdón y que la persona necesitaba hacer y decir y repetir una oración, y muchas personas eran sanadas inmediatamente. Era una bendición. Cuando John G. Lake viajaba, porque tenía un parceiro también, los dos eran muy usados por Dios. Por sinal, cuando John G. Lake y este otro hombre predicaban la palabra, predicaban juntos y no se sabía cuándo era uno, cuándo era el otro. Todo era orquestado por el Espíritu Santo. Todo. Entonces uno empezaba, el otro entraba y no se sabía quién estaba predicando. Era el Espíritu Santo, porque era una perfecta orquesta. No había como, no se atropelaban, no se batían. Era continuación. Entonces, lindo. Pero un día volvió para la casa y su esposa había morido. Su esposa daba tanto de sí misma que muchas veces las personas venían de todo local, y si ellos no estaban en casa, John G. Lake, la esposa decía, no, pueden se quedar ahí en la grama, en el piso, y cuando él vuelve vamos a orar por ti.
y las personas se quedaban ahí días. Entonces ella daba comida para ellos, pero muchas veces ella no tenía comida para darles y daba de su propia comida. Entonces cuando John G. Lake volvió de la viaje y vio que su esposa se murió, pasó por un tiempo muy trágico, fue muy mal, pero Dios lo habló mucho y hubo hoy una modificación muy grande del carácter de John G. Lake, de la manera que trataba a su familia y que la importancia del ministerio en la casa primero, la importancia del propio ministerio de la persona, para que estuviese fuerte para empezar entonces el ministerio afuera. Y pienso ahorita que Dios está haciendo el contrario, que Dios está nos preparando con todo esto para nos dejar prontos para sermos líderes, capaces de poder tomar cuenta de estas ovejas que van a venir con este avivamiento, con esta cosecha muy grande, pero podemos siempre estar bien con nuestro relacionamiento con Dios y nuestra familia y en casa, nuestra vida espiritual muy bien. Y los animo a estar en oración, porque lo más que yo oro, lo más yo quiero orar. Yo amo orar, pero lo más que yo tengo orado, más yo quiero orar, porque Dios me está mostrando cosas en este tiempo de cuarentena. Dios me está mostrando cosas tan lindas y está mostrando cosas sobrenaturales. Y la mi oración es que tú también haces esto, ¿ok? Que esa palabra te encorajado y continuemos. En el nombre de Jesús. Chao, los amo.